¿Quieres crear un chatbot de Telegram? En este nuevo Open Sessions te lo indico paso a paso. Acompáñame. Hola, bienvenidos a este nuevo Open Sessions. En este video vamos a ver el proceso de creación de un chatbot de Telegram utilizando el lenguaje de programación Python. En este chatbot implementaremos la funcionalidad de un recortador de URL. Es decir, nosotros vamos a enviarle vía mensaje una URL que esté en su formato original, en un formato largo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un video de YouTube, y recibir la respuesta de nuestro chatbot en un formato ya recortado. Además, vamos a ver cómo implementar una función de ayuda y la función de inicio. Este proceso lo vamos a realizar utilizando la librería Python Telegram Bot, la cual nos va a permitir implementar nuestro chatbot de manera más rápida y sencilla. Aquí tenemos la página oficial donde vamos a encontrar toda la documentación, toda la información acerca de los métodos y atributos que tiene justamente esta librería. Cada una de ellas tiene o cumple, ¿no es cierto?, una funcionalidad para que podamos implementar nuestro chatbot lo más completo posible, ¿sí? Vamos a generar un ambiente virtual de Python para instalar de manera más eficiente las dependencias. Virtual env. Vamos a ponerle BNB al nombre del ambiente y la versión de Python, que es la versión 3 con la que vamos a trabajar. Ahora debemos activar el ambiente. Hago referencia al nombre del ambiente. Ping activate. Ahora tenemos dos dependencias que instalar dentro de este ambiente. La primera, que es la librería Python Telegram Bot, es la que justamente nos va a permitir conectarnos desde Python hacia Telegram. Y vamos a instalar la librería Emoji. Emoji es una librería que nos va a permitir enviar justamente emojis a través de las respuestas que generemos con nuestro bot. Por último, vamos a generar el archivo requirements para almacenar todas las dependencias que hemos configurado, que se almacenen tanto librerías como las versiones, ¿sí? Pip freeze, signo de mayor que, requirements.txt. Se nos acaba de generar ya nuestro archivo requirements.txt y aquí tenemos las librerías con sus respectivas versiones. Ahora con las dependencias ya podemos empezar a programar nuestro bot. Primero entonces vamos a necesitar la librería login. Vamos a necesitar la librería OS. Vamos a importar la librería de Telegram. Vamos a necesitar aún más librerías, pero las vamos a ir importando conforme vayamos avanzando en el código. Para eso nos vamos a ir a nuestro Telegram. Vamos a buscarle al padre de todos los bots, botfather. ¿Sí? Este bot nos permite crearnos justamente nuestro bot. Entonces, uno de los comandos que justamente nos muestra, ¿no es cierto?, dentro de este listado, es el comando newBot. Me permite crear un nuevo bot. Aquí me genera una secuencia de pasos. Entonces, primero me pide que yo le introduzca un nombre. Al bot le vamos a llamar, por ejemplo, OpenBot. Ahora me pide que le ingrese un nombre de usuario. Este nombre de usuario tiene que ser único y tiene que terminar con la palabra bot. Entonces vamos a ponerle Open Sessions -bot. Y está bien escrito, Open Sessions Bot. Bien, en este caso este nombre era un nombre que no estaba ocupado aún. Por eso ya me permitió crear, ¿no es cierto?, el bot.
Y aquí está nuestro token que vamos a tener que utilizarlo en la aplicación. Vamos a copiar este valor y vamos a regresar a nuestra aplicación. Bien, ahora el token recientemente creado lo vamos a copiar aquí, lo vamos a pegar aquí para ya tenerlo disponible en nuestra aplicación. Con esto ya podemos empezar a hacer la implementación del bot. Vamos a definir el método main y dentro del método main vamos a crear nuestro bot. Le vamos a llamar a esta variable urlbot de la librería Telegram bot. Este método requiere que le pasemos el token. ¿Sí? Pasamos nuestra variable token. Y ahora, ¿cómo vamos a verificar que esté funcionando esto? Pues vamos a obtener la información del bot. Esto lo hacemos utilizando el método getMe. Vamos a ejecutar nuestro código y vamos a verificar qué nos da esto como salida. ¿Ya? Tenemos entonces la información de nuestro bot. Aquí tenemos el ID. Fíjense que esto coincide con la primera parte del token. El nombre de nuestro bot, ¿es un bot o no? En este caso obviamente sí lo es. El nombre de usuario de nuestro bot y otra información u otros parámetros, ¿no es cierto?, que tiene definido nuestro bot, que todos estos pueden ser modificados haciendo uso del botfather. Bien, ahora que sabemos que está funcionando correctamente, vamos a proceder a continuar con la implementación. Entonces vamos a definir un objeto updater que va a ser el encargado de estar continuamente mapeando, ¿no es cierto?, o viendo cuáles son los cambios que se producen en mi bot, o más claro, en la conversación que existe entre el usuario y el bot. Entonces, para hacer uso del updater, vamos a importar de telegram.ext, vamos a importar el updater. El updater va a recibir como parámetros el bot que creamos y el contexto. UseContext igual a true. Bien. Entonces esto de aquí enlaza nuestro bot al updater. El despachador va a ser el que se encargue de despachar justamente o de generar las acciones que vamos a tener definidas dentro de nuestro bot. ¿Sí? Entonces vamos a crear nuestro despachador. tp igual a updater.dispatcher. Ahora vamos a crear el gestor de las acciones de nuestro bot. Acciones del bot. Entonces, lo primero es el método start. Todo bot inicia con la acción start. ¿Sí? La primera vez que nos comunicamos con el bot, por defecto se envía la acción start. Entonces, lo lógico sería definir, ¿no es cierto?, qué va a suceder cuando se ejecute esta acción. ODP, add handler. Dentro de este add handler necesito definir un command handler. Pero el command handler está dentro de telegram.ext, entonces vamos a importarle command handler. Listo. Ahora, ¿cómo está conformada esta parte? El primer parámetro es el nombre de la acción. Entonces, la acción se llama start. Y el segundo parámetro va a ser el método que ejecute la acción dentro de nuestro código. Entonces, yo tranquilamente puedo ponerle inicio, pero le voy a poner start. ¿Sí?
me sale con error porque obviamente no tenemos nuestro método de Python aún implementado. Con esto podríamos decir entonces que ya tenemos nuestra primera parte del mapeo. Vamos a definir el evento que va a estar encargado de monitorear los cambios y los mensajes que se den. Es decir, este monitor, independientemente si es que llegue o no una petición, va a estar siempre buscando. No es tan eficiente, hay otras maneras más eficientes, pero para el ejemplo nos va a servir bastante bien. Entonces, monitoreo, monitoreo de manera constante si existe o no mensajes nuevos. Entiéndase como mensajes también a las acciones. Listo. Ahora, entonces, updater.start polling. ¿No? Y ahora vamos a definir la acción que nos permita levantar, ¿no es cierto?, el proceso. Y esto de aquí nos va a permitir también que el momento que yo quiera finalizar el proceso, lo haga directamente con el comando control C. Entonces podemos poner control más C para finalizar el proceso. Listo. Entonces, lo que nos estaría faltando, perdón, es definir la acción, ¿no es cierto?, que va a realizar el start. Defino mi método, start, y aquí voy a necesitar recibir como parámetro el update y el context. Aquí yo podría, por ejemplo, poner un mensaje, ¿no es cierto? Estoy en el método start. Pero mucho más eficiente sería poder manejar esta información a manera de logs. Entonces, para eso justamente tenemos el import de nuestro login. Vamos a poner login.basicconfig. Y aquí vamos a definir cuál es el nivel de logs que queremos. Queremos un log de tipo informativo. Y cuál es el formato que vamos a manejar. Entonces, esta es una cadena que va a recibir o va a estar conformado por una variable o un segmento más claro que defina la información temporal, guión, el nombre, guión, el nivel del proceso, perdón, el nivel del log y la información del mensaje. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Finalmente una coma. Entonces tenemos el tipo o nivel de logs que vamos a mostrar y el formato. Ahora definimos un objeto logger que tiene nuestro login.logger, getLogger. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos utilizarlo dentro de nuestro método start. Voy a indicar logger.info, ¿no es cierto? Y aquí vamos a pasar el mensaje. Entonces voy a decir, por ejemplo, algo así como el usuario se ha conectado. ¿Cómo sabemos entonces qué usuario es el que se ha conectado? Bueno, para eso nos vamos a ir un momentito a la documentación de esta librería. Dentro del objeto update, que es uno de los parámetros del método,
tenemos una propiedad que es Effective User, ¿sí? Entonces, en Effective User nosotros tenemos el usuario que justamente provocó, ¿no es cierto?, la actualización o el evento de actualización, eh, el que envió el comando o el que envió un mensaje, ¿sí? Entonces, con esta propiedad de aquí vamos a poder acceder a toda la información del usuario que está interactuando en ese momento con el chatbot. Bien, de acuerdo a la documentación, entonces el objeto update va a tener la propiedad de effective user. Veamos qué información nomás nos puede dar esa propiedad para saber cómo la vamos a utilizar. Vamos a imprimirle update.effectiveUser. Vamos a ejecutar nuestro código de Python. Tenemos un error. Dice en la línea 25. Listo. El error aquí es que no recibe el bot, sino el token del bot. ¿Sí? Ahí sí. Vamos a ejecutar. Listo, arrancó correctamente. Vamos al Telegram para ejecutar justamente nuestro bot. Aquí en el bot Fader, en la sección donde ya nos indicó que se creó nuestro bot de manera correcta, nos da también un enlace que nos va a permitir dirigirnos hacia nuestro bot. Entonces, le damos clic y me dice, bueno, no hay ningún mensaje aún, iniciar. Automáticamente se dispara, ¿no es cierto?, el evento Start. Bien, aquí en nuestra consola entonces hemos logrado ya imprimir los dos mensajes. Primero el Effective User, que era el que nos interesaba para saber qué tipo de información yo puedo recibir y agregárselo a mis logs, ¿no es cierto? Y también tengo el log, que está en el formato que habíamos definido. Entonces, vamos a incorporarle aquí, por ejemplo, el nombre del usuario, ¿sí? Entonces digo el usuario, update.effectiveuser y vamos a acceder, ¿no es cierto?, a la propiedad first name. De modo que si yo vuelvo a ejecutar el comando, tendré, ¿no es cierto?, ya esta cadena diferente con el nombre del usuario. En este caso me indicaría el usuario open se ha conectado. Bien, ahora entonces que ya tenemos nuestro log con la información suficiente para tener un rastreo, ¿no es cierto?, del usuario que se ha conectado y la acción que ha realizado, entonces vamos a definir una respuesta. Con el mismo objeto update tengo una propiedad que es el mensaje, ¿sí? Update.message.reply text. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ya enviar información, ¿no es cierto?, de respuesta. Hasta el momento lo único que estábamos haciendo era que recibir la información en nuestra consola, pero ahora ya vamos a enviar una información, ¿no es cierto?, para el usuario. Entonces, vamos a decirle bienvenido y vamos a crear esta variable de aquí. Nombre. Reemplazo esta variable y digo bienvenido nombre. Vamos a probar entonces. Vamos a ejecutar nuevamente. Ejecutamos nuevamente el comando start.
Y bien, aunque se ha demorado un poquito, bueno, eso ya es un tema de internet, pero tenemos ya la respuesta. Aquí no me he imprimido la variable porque parece que me he olvidado de darle formato a la cadena con el fstring. Efectivamente, nos faltó definir que esto es un fstring y con esto ya debería solucionarse. En todo caso, si vemos el mismo criterio en el log, ¿no es cierto? Aquí sí se nos imprimió el nombre correcto, ¿ya? Entonces, con esto estaría ya definido nuestro método de inicio. Y ahora lo que vamos a hacer es definir la acción para generar nuestro recortador de URL. Vamos a instalar entonces la librería que nos va a permitir agregar esta funcionalidad. Digo pip install PyShorteners. Nuevamente vamos a agregar a nuestro archivo, ¿no es cierto? Requirements. Importamos la librería import PyShorteners. Y ahora vamos a definir las acciones. Entonces, para eso vamos a crear dos handlers. El primer handler me va a validar que lo que yo estoy enviando como usuario sea efectivamente un link. ¿Sí? Nosotros aquí necesitamos una URL que sea transformada porque ese es el objetivo del código finalmente. Y la otra acción que vamos a realizar es que nos valide que cualquier otro texto nos devuelva un texto indicándonos que únicamente el chatbot recibe comandos y recibe URLs, ¿sí? Entonces, vamos a definir la primera acción. tp.addHandler y aquí vamos a utilizar otro tipo de objeto, un message handler. Vamos a gestionar, ¿no es cierto?, qué sucede con el mensaje. Entonces, de igual manera, importamos nuestro message handler y aquí vamos a necesitar definir lo que es un filtro, ¿sí? Entonces, digo filters, pero también necesito importarle al filtro, ¿sí? Ya, ahora sí. Filters punto entity, porque voy a definir, ¿no es cierto?, una entidad en este caso que me permita manejar de forma correcta que el mensaje sea una URL. Entonces digo message entity punto URL. En este caso message entity también tiene que ser importado, em, pero este es de Telegram. Message entity, ¿sí? Entonces tengo mi message entity.url, ¿no es cierto? Y voy a definir un filtro adicional. De alguna manera, la URL también es un mensaje, ¿no es cierto? Es un mensaje de tipo texto. Entonces, nuevamente filters.entity message entity.textLink, ¿sí? Entonces, si es que es una URL o un texto de tipo link, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer en este caso? Definirme una acción que le vamos a llamar URL shortener, ¿sí? Este va a ser nuestro método de Python para esto. La otra acción que vamos a definir tiene que ver, en cambio, con restringirme que si es que es un mensaje de tipo texto común, automáticamente me dispare un mensaje indicándome que ese tipo no está permitido, ¿sí? Entonces,
message handler, filters.text, y a esta acción le vamos a llamar validar. Con esto tendríamos ya nuestros dos manejadores, ¿no es cierto?, de acciones. Ahora lo que tenemos que hacer es crear justamente las implementaciones de los métodos. Entonces, de igual manera, def URL shortener, recibo un update y recibo el context. Bueno, ¿qué acción va a realizar este método? Vamos a necesitar primero el ID, porque en este caso necesitamos el ID del chat para poder enviar el mensaje de respuesta, ¿sí? Entonces, eh, update.effectiveuser, ¿sí? De igual manera, el ID, ¿ya? Ahora, vamos a definir un logger, y este logger lo que me va a imprimir como texto es el usuario, solo que aquí vamos a decir el usuario ID ha enviado un enlace, ¿sí? Después necesito obtener el texto que estoy recibiendo en el mensaje. Update.message.text. Ahora vamos a utilizar la función del recortador, el shortener. Entonces digo shortener va a ser igual al pyshorteners.shortener. ¿Ya? Bien, finalmente la nueva URL que voy a obtener, es decir, ya la URL transformada, ¿no es cierto? shortener.tinyurl.short, y como parámetro el texto, en este caso que sería la URL, ¿sí? Finalmente debemos darle la respuesta al usuario indicándole cuál es la nueva URL que va a recibir como respuesta. Entonces context.bot.send message. Y aquí vamos a definir el mensaje. Entonces el chat ID va a ser el ID que obtuvimos en la parte de arriba. Parse mod me va a permitir enviar mis mensajes en tipo XML, perdón, en tipo HTML o en tipo Markdown, ¿sí? Entonces, para este caso, nosotros vamos a definir HTML. Y el texto de mensaje va a ser voy a mandarle en negrita o HTML, indicando el mensaje tu URL reducida es, cierro el texto en negrita y envío la nueva URL. Listo. Estaríamos con la primera parte, ¿no es cierto? Que sería recibo la URL que está en el formato original y le transformo. Ahora necesitamos validar que cualquier otro tipo de texto no sea permitido, ¿sí? Entonces voy a declarar mi nuevo método de validar date y el context. Nuevamente recibo el ID. Voy a recibir el nombre. Bien.
nombre, a definir un mensaje. En este caso, el mensaje podríamos ocupar este mismo texto, pero aquí voy a indicar que ha enviado un texto. ¿Sí? Usar esto de acá. Y aquí vamos a indicarle como respuesta algo un poco más estructurado. Entonces, vamos a decir hola. Aquí vamos a recibir el nombre. ¿Sí? Entonces, estaríamos diciendo hola usuario. em, Solo recibimos URLs por el momento. ¿Sí? Entonces, con esto estaría implementado ya nuestro, nuestro recortador de URLs y estaríamos validando también que no se pueda enviar ningún otro tipo de mensaje. ¿Sí? Vamos entonces a probarle finalmente en el Telegram para ver qué es lo que sucede. Verificar que todo esté correcto. Tenemos un error. Me parece que es de paréntesis, sí. Efectivamente esto de aquí está abierto, estaba abierto. Y este de aquí también me parece que está incorrecto porque el callback o la acción que se va a llamar tiene que estar dentro del gestionador de mensajes, ¿sí? Vamos a revisar que efectivamente esté bien todo acá. Esto de aquí también está mal. Listo, me parece que con esto estaría correcto. Sí, efectivamente ya arrancó. Vamos a ver entonces, bien. Primero vamos a probar a ver si efectivamente se solucionó el problema que teníamos aquí. Entonces, nuevamente Start. Recordemos que sí, efectivamente ya nos corrigió el problema. Recordemos que actualmente el bot únicamente soporta, ¿no es cierto?, los comandos o una URL. Entonces, vamos a poner un texto normal. Hola bot. Y deberíamos recibir como respuesta mensaje. No nos ha dado la respuesta, me parece que hay algún error. Sí, tenemos un error entonces en la línea 36 al obtener el nombre. Tenemos aquí un error. Estamos referenciando a la variable nombre cuando en realidad la variable debería ser first name. ¿Sí? Y nos hemos equivocado. Listo. Vamos nuevamente. Nuevamente vamos a intentar. Hola bot 2. Y fíjense. Obtengo el mensaje, ¿no es cierto? Hola Open, solo recibimos URLs por el momento. ¿Sí? Entonces, está validándonos correctamente. Ahora lo que nos toca ver es si efectivamente las URLs nos las transforma y nos devuelve bien el mensaje. Aquí tenemos un ejemplo de una URL justamente que está larga. Vamos a enviarle al bot. Y como respuesta, fíjense, tenemos el estilo en negrita y me ha dado una URL ya recortada. Si yo le doy clic, me abre exactamente el mismo contenido que me abre la URL normal. ¿Sí? Entonces, con esto estaríamos finalizando esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver cómo crear un comando de ayuda para adicionarle una nueva funcionalidad a esto y que el momento en el cual nosotros recibamos esta alerta
en la cual nos dice que no recibe más que URLs, nos dé como opción también poder tipear el comando de ayuda para recibir, ¿no es cierto?, todas las opciones disponibles. ¿Te gustó este video? No dudes en dejarnos tu comentario, indícanos cómo te fue con el bot y qué otro tipo de idea te gustaría implementar. Nos vemos en la segunda parte.